Vamos ahora a hacer, como digo, el caso análogo al que hemos estudiado en el campo eléctrico para el campo magnético. Dipolos magnéticos dentro de campos. En primer lugar, fijaos, va a ser dentro de campos magnéticos uniformes. Es decir, que tengo aquí mi campo magnético, que es un vector, en todos los puntos del espacio es el mismo vector. Sabemos, vamos a partir de lo que conocemos, cuál es la fuerza de Lorentz. Como el campo eléctrico es cero, únicamente tendremos una fuerza sobre las cargas en movimiento que viene dado por esta expresión, ¿no? La fuerza de Lorentz. ¿Entendido? Vale, perfecto. Pero ahora, en vez de considerar una sola carga, lo que voy a considerar son muchas cargas. ¿Qué tipo de cargas? Las cargas que se están moviendo, pues, por ejemplo, a lo largo de circuitos, ¿no? de cables. Entonces voy a considerar primero, voy a hacer eso porque realmente, para poder definir lo que es un dipolo, lo que tengo que ver son espiras, las espiras de corriente, es decir, que lo que voy a ver cuál es el efecto del campo magnético no sobre una carga, sino sobre elementos de corriente. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta sobre muchas cargas? Muchas cargas en elementos de corriente. ¿De acuerdo? O sea, que yo tengo por aquí pues un cable, ¿no? Como sea, si queréis cerrado, no hay ningún problema, pero yo tengo por aquí un cable y tengo cargas en movimiento. Hay una intensidad de corriente. Una intensidad. Las cargas se me están moviendo a lo largo de este cable. ¿De acuerdo? Y ahora esto lo estoy metiendo dentro de un campo magnético. Entonces, hay sobre las cargas que hay ahí dentro, los portadores de carga. Uno diría, bueno, si es metálico, pues lo que tenemos son electrones, pero lo voy a hacer en general, es decir, que yo tengo ahí portadores de carga. Eso sí, para simplificar el problema es, los portadores de carga, solo tengo un tipo de portador de carga, porque podría darse el caso de que hubiese más de un tipo de portador de carga. Diferentes cargas con diferentes masas incluso, ¿entendido? Entonces, para simplificar, solo tengo un tipo de portador de carga y la carga es Q. Su masa, si la necesito, pues SM. ¿De acuerdo? Positivo, negativo, lo que sea, me da igual. Entonces, se están moviendo, claro, en el sentido, se están moviendo a lo largo del cable, en el sentido, a lo largo de este camino, en el sentido de la intensidad de corriente, ¿no? Bien, me voy a fijar en un trocito infinitesimal de este cable. Bueno, primero vamos... Está ejerciendo una fuerza... Ahí no he dibujado, no, el campo magnético, no estaba dentro de un campo magnético. Se ejercen fuerzas sobre las cargas, o sea, indirectamente lo vimos en la pantalla. En las lecciones de Walter Lewin tiene un cañón muy bonito también de electrones, donde sobre una pantalla de fósforo uno puede ver cómo es la trayectoria que siguen los electrones, es línea recta, marcado en verde, ¿no? Cómo cuando pone un campo magnético se desvía. ¿Lo habéis visto eso en las lecciones lo tenéis ahí en las lecciones de Walter Lewin? Es decir, que sobre una carga lo puede uno ver, entre comillas, lo de una carga. Podemos verlo sobre un cable, es lo que quiero mostraros, sí, en las lecciones de Walter también nos muestra cuál es el efecto. O sea, que para que no os quedéis con eso de decir, bueno, se están ejerciendo fuerzas de verdad, sí, sobre cada carga una. Vamos a ver si es... si no me equivoco, en la lección 11. En la lección 11. Ahí tenemos sobre, no me acuerdo muy bien, sobre qué minuto. Ahí está explicado. Y ahí tiene el imán ya, que es más o menos... Ahí, dejaos un momento.
Tiene un cable ahí a la derecha que vais a ver mejor, ¿no? Está sostenido entre dos patas ahí. Y lo que tiene es, eso sí que es un pedazo de imán, como Dios manda, eso negro que tenéis. Y lo que va es precisamente a meterlo, el cable entre los dos polos, y va a hacer pasar corriente. Entonces vamos a ver qué ocurre con ese cable. Hombre, el cable evidentemente tiene una masa en su posición normal, bajo la acción de la gravedad, pues tiene la forma de una catenaria, ¿no? Así, ¡plac! Pero, ¿qué ocurre si además tenemos eso? No sé si empezó un poco antes. Bueno, ahí está explicando matemáticamente cuál va a ser la fuerza, pero yo, ahora más que las matemáticas, lo que quiero ver es que tiene un efecto, ejerce una fuerza. Vamos. Fijaos un momento ahí. Tiene el cable, no está pasando corriente, tiene ahí la batería de coche al lado. Entonces, en el momento en que le dé a la palanca y cierre, empiece a pasar la corriente, es en el momento en el que hay que fijarse. O sea, que por ahí está ahí nada, normal, todo. Bueno, ahí es donde uno está viendo que efectivamente en el momento en que las cargas tienen una cierta velocidad, pasa intensidad, entonces ya la fuerza, se está ejerciendo una fuerza neta sobre el trozo de cable que está justo ahí donde el campo magnético es más intenso. Parece que lo prueba y otra. Ahora lo cambia en el otro, o sea, puede hacer que la corriente pase en un sentido y en el otro. Claro. En un caso tira hacia abajo, la fuerza es vertical hacia abajo, en el otro caso la fuerza es vertical hacia arriba. El campo magnético, por si tenéis curiosidad, aquí van las líneas del campo magnético, en esta zona es prácticamente uniforme, están muy pegados, entonces las líneas son perpendiculares, son secciones circulares, son perpendiculares a esos discos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las líneas que serían pues, aproximadamente perpendiculares a la pantalla. La intensidad de corriente va a lo largo de la pantalla y ya veis cómo la fuerza es perpendicular a ambas. Es vertical, una vez en un sentido y otra en otro. Entonces vamos a ver este efecto matemáticamente cómo lo podemos escribir. Una pregunta. Lo dipolo es importante cómo se crea el campo. Me refiero si es conservativo o no es conservativo. No, eso ahora mismo no os tenéis que preocupar. Vale. O sea, ahora mismo es las mismas condiciones. Miguel en el campo eléctrico me ha dicho, yo tengo un campo eléctrico. ¿Sé cuál es el efecto de un campo eléctrico sobre cargas? Sí, eso ha sido lo primero que me ha dicho. La fuerza que ejerce el campo eléctrico es Q por E. En el campo magnético me ha dicho Miguel cómo se crean los campos magnéticos. Todavía no. Pero he dicho cuál es el efecto de un campo magnético sobre las cargas. Sí, en movimiento os lo he dicho. La expresión fundamental de eso es la fuerza de Lorentz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo creo E o cómo creo B? Ahora mismo todavía no te he dicho cómo lo hago. Entonces, ahí viene la pregunta a la hora de crear, cómo se crean, si es conservativo o no es conservativo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces me estaba fijando en un trozo de ese cable, por ejemplo, por aquí, en un trozo infinitesimal. Todo por aquí. ¿Por qué quiero fijarme en un trozo que sea muy pequeño, infinitesimalmente pequeño? Es justo, o sea, lo que voy a hacer es correcto para... O sea, que tendría una longitud diferencial de esto. Bueno, pues por lo siguiente, para poder considerar que el campo magnético que tengo justo es el mismo en todos los puntos del espacio. O sea, aquí si esto es muy pequeño, sea el campo, no tengo por qué decir que el campo es uniforme en todo el espacio, puede ser no uniforme perfectamente, pero si este trozo es muy pequeño, suficientemente pequeño, el campo magnético aquí dentro, en todos los puntos, es prácticamente el mismo. Para mí dentro va a ser entonces uniforme. ¿De acuerdo? Tengo, por supuesto, aquí tengo los portadores de carga, que lo tengo aquí. Se están moviendo con una velocidad, y la velocidad, ahí viene la otra aproximación. ¿La velocidad realmente de todos los portadores de carga es la misma? No es la misma. Hay una distribución, algunos van más lento, otros van más rápido. ¿Por qué? Porque se están produciendo choques, se están acelerando, parando, volviendo a acelerar, parando, pero por término medio tenemos lo que se llama una velocidad que se llama velocidad
de desplazamiento. De los portadores de carga. De las cargas. Que es VD. ¿De acuerdo? Puedo poner V simplemente, pero pensad que esta velocidad, lo que estoy es considerando que todas las cargas se están moviendo con la misma velocidad. ¿Entendido? Alguno diría, ¿y si no es eso, sale algo diferente? No, la respuesta es no. O sea, sale exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para deducirlo matemáticamente está mucho más chupado si uno considera la velocidad la misma para todos ellos. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo sería su velocidad si la intensidad va hacia allá y las cargas fuesen positivas? La velocidad sería pues de esta manera. Cada uno tendría la misma velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Este elemento tiene un volumen, este cable. Esto tiene un área de la sección transversal A. Como es un trozo muy pequeño, no cambia la sección transversal. Realmente es un cilindro lo que tengo ahí. De longitud diferencial de L, la base es A, entonces tendré un volumen que será, el volumen será igual a A por diferencial de L. ¿De acuerdo? Para una carga de estas, la fuerza que se ejerce es la que he puesto yo antes, ¿no? Q, V por B. Para todas, neto, para todas ellas, todas las que tengo aquí, lo único que tengo que hacer es contar, sumar para todas ellas. Es decir, que lo que tendré será, digo, bueno, supongamos que tengo n cargas por unidad de volumen. N. Es decir, tantos electrones por unidad de volumen. Sí. ¿A la forma de desplazarse se desplazaría recto o en forma circular? Aquí recto, porque el trozo es infinitésimo. O sea, a ti, fíjate que estás cogiendo un trozo. Si tú dices, hombre, si tiene tamaño que no es infinitesimal, la velocidad que hay aquí y la velocidad que hay aquí, eso tendría una curvatura, evidentemente sería diferente, la dirección, ¿no? Hombre, que la dirección es tangente al elemento de cable que estoy considerando, eso es forzoso, porque la intensidad va a lo largo del cable. ¿Entendido? Bien, entonces digo, tantas cargas por unidad dividido, es decir, que por unidad de volumen. Sé la carga que tiene cada una de ellas, tengo el volumen que es A por diferencial de L, entonces la carga total Q que hay aquí dentro, ¿cuánto sería? NQ A diferencial de L. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la fuerza neta sería sumar, para todas ellas la fuerza es la misma. ¿Es para todas las cargas aquí dentro la misma fuerza? Sí. En estas condiciones es tan pequeño que B es uniforme, V es la misma para todas ellas, pues evidentemente tengo la misma carga. Ahora es en el momento en el que hacemos el ejercicio. ¿Apostamos? No, no apostamos. No, porque dejo esto a la mitad. Pero bueno, las ganas, hay que retenerse. NQA diferencial de L. NQA diferencial de L sería la carga total por V por B, ¿no? Esta sería la carga neta total. Hoy digo la carga, la fuerza total que se está ejerciendo sobre ese elemento de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, le voy a dar el carácter vectorial, voy a intercambiarlo. En vez de ponérselo en V, voy a definir un vector diferencial de L que va justo, tiene la dirección tangente al cable, por así decirlo, en ese punto considerado, lo mismo que la velocidad, y va en el sentido de la corriente, de la intensidad de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo intercambiar y decir NQA diferencial de L, cuidado, y además puedo intercambiar aquí la posición de V diferencial de L por B. O sea que he intercambiado la información vectorial, se le he metido diferencial de L en vez de... Y ahí V ya veis que lo tengo como un escalar. ¿Estamos de acuerdo? El módulo de la velocidad.
Bueno, y ahora solo me falta interpretar qué es lo que tengo aquí delante. El número, fijaos, la densidad de portadores, esta es la densidad de portadores de carga, por la carga, por el... Esto es, uno dice, anda, esto es la intensidad de corriente. Es decir, que lo que tengo aquí es I diferencial de L. Pensadlo un momento. Fijaos. La intensidad de corriente es cuánta carga pasa, por ejemplo, imaginémonos que se está moviendo así, ¿no? ¿Cuánta carga pasa a través de este punto, de esta sección, ¿no?, del cable, de izquierda a derecha, por unidad de tiempo? ¿Cuánta carga pasa por unidad de tiempo? Si la carga se está moviendo con velocidad v, voy a ver cuánta carga está pasando en un intervalo diferencial de t. Simplemente tendré que considerar el trozo de cilindro que tenga longitud, v por diferencial. Las cargas que se encuentran por aquí fuera, que sí, que estas ya no pasarán en ese intervalo de tiempo diferencial de t a través de aquí, se quedarán antes a la izquierda. Únicamente las que se encuentran aquí, dentro de ese cilindro, les da tiempo a atravesar esta sección. Claro, el área sigue siendo A, entonces tendríamos aquí N, Q, A, V, diferencial de T, es la carga total que está pasando. Lo divido por el tiempo, diferencial de T, esto sería la intensidad. Claro, diferencial de T, N, Q, A, V. Ah, era justo esta expresión que puse. Por lo tanto, lo que puse ahí de la intensidad, pues es así, es la intensidad. Es decir, que la fuerza total que se está ejerciendo sobre ese elemento de corriente viene dado por esta expresión. Uno intercambia ahí, ya veis, QV por I diferencial de L. Y os recuerdo que tiene carácter vectorial, ¿eh? Esto es producto vectorial de esto. Bueno, si uno, ahora viene la pregunta, si uno coge un elemento finito, o sea, ahora cojo un elemento infinitesimal, por ejemplo, desde aquí, desde A hasta B. Me fijo solo y digo, esto está dentro de un campo magnético. ¿Cuál es la fuerza total sobre... Fijaos, por cierto, ahí en una expresión estrictamente matemáticamente lo puse bonito o lo puse bien. Ahí es donde... No sé por qué no... Cuando tenéis que criticar, no criticáis. Puse esta expresión, esa no es matemáticamente muy bonita, la que he puesto ahora. ¿No? Puse total... ¿no? Puse... ¿Qué es lo que no habéis criticado y no es bonito? No es que sea un error, pero bueno, no es, digamos, el de matemáticas, Antoñanzas me diría, hombre, no, Miguel, no me los desmadres. O Maite. No, fijaos que en la notación, es la notación. Si F, siempre que se utiliza esto, es una cantidad finita. Esto a la derecha, o sea, que a la izquierda tengo una cantidad finita, a la izquierda tengo una cantidad finita, a la derecha tengo una cantidad finita, no, esto es infinitesimal. Por lo tanto, realmente lo tendría que poner para que quede bonito y correcto realmente total. ¿Perdón? O sea que sí, parece una tontería, pero fijaos cómo me he dado cuenta ahora cuando estaba diciendo ahora tengo un trozo finito, fue en ese momento. Entonces le añadís la D simplemente porque, claro, evidentemente la fuerza es infinitesimal o no. Si el elemento es diferencial de L, es una cantidad, eso tiende a cero. ¿Entendido? Bueno, hay algunos, sobre todo tendrían que criticar, ahí me río yo, es decir, es como
fuera también. Para los repetidores que estáis aquí, os tendría que sacudir con el garrote, porque ahí es donde, hombre, habéis pasado, ayudad. O sea, ¿qué creéis? Que, por ejemplo, en esas cosas, esos son detalles que son importantes. La cantidad a la izquierda era finita, a la derecha era infinitesimal. Vosotros ya habéis pasado por mis manos. Entonces, ahí ya tendríais que estar con la escopeta más que cargada, dispuestos a disparar. Muy bien. Vamos. Entonces estábamos con esto. Bueno, y ahora en un elemento finito la fuerza es finita, claro. La fuerza es finita y hay que calcularlo. Simplemente será la suma. Es decir, que ahora lo único que tengo que hacer es... Yo ahora estoy cargando la escopeta. Voy a hacer una pregunta dentro de un momento, a ver si es verdad que estáis conmigo o no estáis conmigo. Entonces, tan sencillo como decir, si lo tengo para cada elemento infinitesimal, pues es sumar, es integrar. ¿No? A lo largo de este camino, el camino es C, pues a lo largo del camino C, esa sería la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, derivada de L no. Eso no es una derivada de L, eso es un diferencial de L. Diferencial de L, sí. Claro. Por eso, digamos, aquí tengo este es el diferencial de L, aquí en esa posición, en ese punto, ese tangente a la trayectoria C, ¿lo veis como es una integral de camino ahí? ¿De acuerdo? Bueno, pues es sumar, integrar, y depende de cómo sea la integral de difícil o facilonga, pues podríamos tener sobre este elemento. Oye, y la pregunta sería ahora a continuación, si tú haces el camino, si tienes como antes un camino cerrado, ahora cojo A y B, punto inicial y final, el mismo punto. ¿Veis la pregunta? El mismo punto. A y B, el mismo punto. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta que se está ejerciendo? Sobre todo, eso es una espira de corriente. El espira porque es cerrado, no tiene forma circular, pero eso es una espira de corriente. Entonces, la pregunta es, ¿y esto cuánto valdrá si el camino es cerrado? 0, 0, 0. Parece que... Da igual que empiece a acabar. No. Eso desde luego no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es 0? ¿O no es 0? No, hombre, desde luego fuerza no puede ser intensidad. Pues son dos magnitudes físicas diferentes. Que el camino puede ser cerrado, pero la longitud es... O sea, hay longitud. La longitud no es 0. La longitud es 0 si no hay nada. No hay camino, no hay nada. Esa tampoco es la razón. O sea, digamos, la razón para que sea 0 está mal y la razón para la que distinta de 0 está también mal. Dependiendo de... Fijaos, ahí es donde había cargado la escopeta. Y ahí eso va para los de atrás, más que para los nuevos. Ahí es. ¿Han estado atentos el año pasado o no han estado atentos el año pasado? Justo ahora, me he callado algo. Sí, claro, la pregunta estaba hecha para trampa, es decir, para que dijeseis 0. Pero no tiene por qué ser 0. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo que me he callado yo aquí para decir, esa integral va a ser 0 si pasa algo? ¿Por ahí detrás? No. Eso no. Fijaos que ya dije por ahí. Dependiendo de cómo se forma el campo magnético. No cómo se forme, pero bueno, ya por lo menos ahí, si quitas lo de cómo se forme, quítalo de cómo es el campo magnético, entonces sí. Fíjate que hay tacho en la frase de decir cómo se forme, no me interesa. Solo cómo es el campo magnético. Entonces ya nos vamos acercando a la verdad. ¿Cómo es? No cómo se forma, sino cómo es el campo magnético. Entonces es 0 si el campo magnético es uniforme. Ahí habéis perdido una oportunidad vosotros para apuntaros en la o sea, para ir detrás. Han perdido una oportunidad más que, hombres, lo hubiese tomado más en cuenta para los nuevos. Es decir, ahí
porque es ver la integral, pero reconozco que ahí he sido, digamos, voy a darles una oportunidad a los que quieren no verme más de vista y no la han aprovechado. Es así de sencillo. El juego, ¿no veis cómo las cosas se tornan cuando uno quiere también? Podría pasar que cuando, en vez de que A tiende a B, pero en un camino cerrado, Bueno, vamos a aproximar a I B. o sea, ahora os he dicho cuál es el criterio que yo me callé para decir, vamos a ver cómo esto es igual a 0, si B, solo si B es uniforme. Claro, ahora esto ya tiene unas dimensiones finitas, ahora ya no puedo decir, antes me daba igual que fuese uniforme o no uniforme en el elemento infinitesimal, porque precisamente ese era el criterio. Es tan pequeño la longitud prácticamente, que ahí por supuesto el campo magnético es lo mismo, todo ahí dentro es uniforme, es el mismo, ¿no? Pero fuera, para un tamaño finito, eso ya ahí no tiene por qué ser, eso fue lo que me callé. Ahora es donde estoy añadiendo yo el criterio. Si B es uniforme, vamos a ver qué ocurre con la fuerza, en primer lugar. Para el caso primero, es decir, voy de A a B, que no esté cerrado, y luego para el camino cerrado, ¿de acuerdo? Bien, si vemos qué es lo que nos va a pasar para un camino que no es cerrado, luego verlo para el cerrado va a ser inmediato. Entonces tenemos aquí otra vez A y B. Tenemos por ahí la intensidad I. Ahora B, bien claro, la fuerza total sobre esto. Tendría aquí la expresión I, diferencial de L, este es el camino C, o desde A hasta B, si queréis, por el camino C, por E. Bien. Claro, si B es uniforme, lo puedo sacar fuera de la integral, porque todo esto es la integral de todo esto. ¿Os dais cuenta? Toda esa expresión está dentro de la integral. Pero claro, si B es uniforme, yo lo puedo sacar fuera de la integral. Es decir, que ahora tendré aquí la integral de I diferencial de L, todo ello, plac, plac, por B. Si todavía puedo sacar más, la intensidad de corriente, si no se acumula carga en ningún punto, que es lo que estamos, ¿no?, lo que dijimos en el laboratorio, entonces lo que tenemos aquí es encima I, que quede bien claro. Fijaos que no cambio, no lo pongo a la izquierda, podría ponerlo a la izquierda el producto, pero al ser un producto vectorial eso podría meterlo a la izquierda, pero metiéndole un signo menos. Ya veis que entonces he tenido cuidado quiero dejarlo a la derecha, entonces pongo entre paréntesis bien la integral. La integral ya solo es aquí dentro, lo que tengo aquí, entre paréntesis. Esto, ¿de acuerdo? Y ahora uno se fija, puedo hacer esta integral, es ir sumando los diferenciales, esto es una suma, voy sumando los diferenciales de L, piti, 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 piti. Claro, ¿y qué me va a salir al final? Pues me va a salir un vector que va desde acá hasta acá. Esa es la suma de los diferenciales, que sería, pues, lo que se llamarlo AB, si queréis. Entonces tendríamos aquí y por el vector este AB por B. Ahora sí. Solo, cuidado, habéis visto, si es uniforme. Claro, el paso es, si no es uniforme, yo no puedo sacarlo de la integral, porque es diferente en cada punto. Entonces ya no es esto. ¿Está entendido? Bueno, y ahora la pregunta, claro, es decir, uno ve que si A y B lo pone comienzo y fin en el mismo punto, un camino cerrado, entonces esto es cero. En ese caso, dentro de un campo magnético uniforme, la fuerza neta es cero. Anda, eso nos pasaba cuando teníamos un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico uniforme. La fuerza neta no había, si dejo esa espira de corriente quieta, inicialmente se traslada. Hay una aceleración, la aceleración es cero. Estoy olvidando de otras fuerzas de la gravedad. Pero ahora viene el efecto siguiente, que es, oye, y habrá a lo mejor un giro. Efectivamente, es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Entendido? O sea que, primera consecuencia,
Y primero, o sea, ya me voy acercando, ¿qué va a ser un dipolo magnético? Pues el equivalente magnético a lo que tenemos es una espira cerrada de corriente. ¿De acuerdo? Una espira cerrada de corriente es lo que se llama un dipolo. El dipolo magnético. Una espira cerrada. ¿Qué forma? Bueno, ahora vamos a coger formas sencillas para poder analizar lo del giro. ¿De acuerdo? Pero es general para cualquier tipo para cualquier forma de la espira. Incluso, ya os voy adelantando, por si acaso se me olvida en ese momento decirlo, adelanto, no solo la forma, sino porque uno está pensando en una espira contenida en un plano, ¿no? Ahí lo he dibujado irregular, pero contenido en el plano de la pantalla. No tiene por qué estar una espira contenido en un plano. O sea, que es todavía más general. No tiene una espira, un dipolo magnético no tendría por qué ser siquiera la forma esta que tenemos aquí. Yo creo que lo más sencillo es cogernos, porque ahora dibujarlo en 3 dimensiones es cogernos el PDF que para eso está del curso. Bueno, aquí tenéis lo que acabamos de estudiar, las fuerzas sobre cargas. Fijaos, aquí tengo las expresiones que acabo de calcular. Y ahora viene, claro, el punto. ¿Qué ocurre si metemos una espira, un loop de estos de corriente, dentro de un campo? Y ahora viene la condición, dentro de un campo magnético que es uniforme. ¿Está claro? O sea, que eso no lo quito ahora, sigue siendo uniforme. Mi dipolo magnético, mi espira dentro de un campo magnético uniforme. Y el campo magnético viene dado por las líneas, fijaos aquí en azul. Es decir, que el campo magnético está contenido en el plano de la pantalla. ¿De acuerdo? Y la espira le damos una forma rectangular, por hacerlo fácil. Tiene un lado B y un lado A. ¿De acuerdo? El plano, inicialmente el plano de la espira está contenido... el vector perpendicular al plano, la espira, es perpendicular. Voy a aprovechar 1 o 2 para dejarlo esto encaminado. ¿De acuerdo? ¿Veis entonces cómo es las condiciones? ¿Cómo tenemos la espira? Dibujo de la gráfica de la izquierda. Y ahora, en la gráfica de la derecha, está pasando una intensidad de corriente, por supuesto, si no, malamente. Ahí tenéis la intensidad. La intensidad de corriente está, si lo que está más abajo está más cerca de nosotros, entonces viene de esta manera, ¿no? Está en el sentido tal como hago girar con los dedos. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi espira? Neto total, 0, lo acabo de demostrar, para cualquier forma, por lo tanto neto. Pero ahora me voy a fijar a ver si eso puede haber un efecto de giro, de alguna manera. Me fijo en los 4 lados. ¿Cuáles son las fuerzas que voy a tener sobre el lado, lo llama 1, 2, 3 y 4, en el sentido... En el 1, pues ahora escoger producto vectorial y diferencial de L por... Cuidado, el diferencial de L tiene el sentido de I. ¿De acuerdo? Entonces, producto vectorial de diferencial de L por B. Os sale la fuerza, esa F2 sobre el elemento 2. Sobre el segmento 4 os sale una fuerza que es lo mismo en módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Y qué ocurre sobre el lado 1 y 3? ¿Cuáles son las fuerzas? Tal como está orientado. La fuerza es 0 sobre ambos, porque tiene el producto vectorial, la misma dirección, 0, 0. Es decir, que aquí lo que está viendo uno es que está ejerciendo una fuerza A, está tendiendo a girar, a orientar esa espira, bueno, de tal manera que sea justo perpendicular al campo magnético. ¿Cuánto vale ese momento, el momento de esas dos fuerzas? Bueno, pues es hacer ahora, en lo que se refiere a las fuerzas, exactamente lo mismo que se hace en el caso del dipolo eléctrico. ¿Cómo era la fuerza sobre la carga positiva, sobre la negativa, y ver el momento con respecto a un punto?
Eso es lo que hace aquí y llega a esta conclusión, que es la que... O sea, que esto, digo, es exactamente lo mismo matemáticamente que lo que teníais en el otro caso. No lo voy a hacer. Lo tenéis ahí. Una vez dije es suficiente, lo tenéis ahí, pero sí la consecuencia, que es la conclusión, es la importante y la bonita, es el momento de esa fuerza viene dado por esta expresión. La intensidad de corriente por A, siendo A el área del plano, o sea, que contiene la espira, o sea, es el rectángulo, del área del rectángulo que forma la espira. ¿De acuerdo? Entonces, pero tiene, fijaos que es un vector, o sea, el área es un escalar. Entonces, la dirección de ese vector, ¿cuál es? Es la dirección perpendicular al plano que contiene la espira, al dipolo. Y ahora, el sentido, regla de la mano derecha, ahí es importante. ¿Cómo gira la corriente? Los dedos te indican cómo está girando y el pulgar te dice el sentido hacia el cual va este vector A que hemos creado. ¿Entendido? Bien. Si yo defino, fijaos, entonces tengo un producto vectorial IA por B. Yo tenía en el caso del dipolo eléctrico P por E. Si yo ahora defino el momento dipolar magnético como el producto de la intensidad de corriente de esa espira por este vector, a eso lo llamo momento dipolar magnético. Y tiene unidades que entonces serán amperios metro cuadrado. En el sistema internacional son las unidades del momento dipolar magnético. Tendremos pues la expresión, a ver por dónde la pone, aquí, bueno, n viene por si tiene más del número de vueltas, o sea que uno puede dar muchas vueltas sobre el mismo camino, entonces tendríamos muchas espiras montadas una sobre otra. Este es el momento dipolar magnético. Por lo tanto, el momento de las fuerzas, el momento que ejerce, es decir, ese efecto de giro que ejerce el campo eléctrico externo, ¿quién lo ha creado? ¿Cómo se ha creado? No tengo ni idea. Sé que es uniforme. Sobre mi dipolo magnético, ahora ya sabéis lo que es un dipolo, es una espira, viene dado por la expresión, fijaos, mu es la letra griega que se utiliza, mu es la letra que se utiliza para el momento dipolar magnético, es un estándar, mu por B, es decir, P por E, mu por B. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí y mañana pues, rápidamente veremos cómo oscila y cómo se atrae también.